Adelante, al que tiene atrás, al que tiene a los lados. Dígale qué bueno estar en la casa del Señor y qué bueno sobre todo estar con gente que sabe adorar a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, y acompáñeme en esta bendita noche al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo número 31 y 32. Hoy quiero seguir fluyendo Lucas 22, 31. Hoy quiero seguir fluyendo. Hemos venido siendo ministrados por el Señor durante un buen tiempo acerca de la fe. Hemos hablado de la fe de muchos personajes que en la Biblia se mencionan, pero hoy quiero hablar de otro tópico para lo cual necesitamos fe. Y el tema de esta noche es que tu fe no falte. Ese es el tema de esta noche, que no te falte la fe. Amén. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: dijo también el Señor, oiga esto: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, después de haberte adorado, exaltado, después de haberte alabado, Señor, con nuestros cantos, Señor, con nuestras ofrendas, Señor amado, queremos pedirte, mi Dios, que descienda sobre nosotros la gracia de tu palabra. Señor, que hoy sea abierto nuestro entendimiento y nuestra vida sea bendecida, Señor, por medio de tu bendita palabra, la cual amamos, la cual atesoramos, la cual creemos, Señor, y a la cual obedecemos. Señor, oramos en esta noche, mi Dios, para que una unción poderosa se siga moviendo en medio de nosotros, haciendo milagros, sanidades, liberaciones, llenura de tu Espíritu Santo, transformaciones de vida, Señor. En el nombre de Jesús, cambia pensamientos, cambia corazones, reconcilia, Señor, corazones contigo, mi Dios. Te lo pido de todo corazón en esta noche, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Bendigo, mi Dios, a aquellos que todavía se están recuperando en su salud, Señor. Aquellos que quizás han estado pasando por momentos difíciles, Señor, en cuanto a su salud, que tu mano poderosa, mi Dios, les restablezca la salud. Señor, oramos por sus vidas, por aquellos también que han estado en diferentes procesos, Padre. Que tu palabra esta noche pueda bendecir nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos amados. Tome su asiento por un instante mientras el Señor nos permite establecer una plataforma sobre la cual edificar la palabra que el Señor nos quiere impartir esta noche. Me llamaba tanto la atención lo que el Señor le dice a Pedro, y me llamaba también la atención la oración de Jesús por Pedro. Porque fíjese, hermano, que cuando leo estos versos me doy cuenta primeramente que el Señor, cuando le habla a Pedro, le habla por su naturaleza antigua, le habla por su nombre Simón. Recuérdese que Jesús conoció primeramente a Pedro, lo conoce siendo Simón, y así, hermano, se le presentó y luego le cambió nombre y le dijo: ya no será tu nombre Simón, sino que Pedro será llamado. ¿Se acuerda?
Y resulta que ahora, en este momento, el Señor le dice: Simón, Simón. O sea, 2 veces menciona el nombre con el cual lo había conocido anteriormente. Como que si el Señor estuviera hablándole no necesariamente a Pedro, sino que como que el Señor estuviera identificando que en Pedro todavía existía parte de aquella naturaleza, hermano, con la cual el Señor lo había conocido. No sé si me doy a entender, pero usted puede ver a la persona que tiene a la par y dígale: ¿qué parte de tu naturaleza antigua tendrá Dios que transformar en ti? Porque fíjese, hermano, que usted y yo hemos tenido un encuentro con el Señor. A ver, ¿cuántos hemos tenido un encuentro con el Señor? Entonces nosotros, hermano, tuvimos un antes y un después. Es decir, que la persona que tuvo ese encuentro con Jesús como que ya no existe, como que ya no es, pero por ratos como que parte de esa naturaleza como que brota. Entonces el Señor, hermano, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, yo quiero que usted me agarre esto, hermano, porque en la medida que usted pueda agarrar ciertas cosas claves de esta porción, le van a servir para toda su vida. La primera cosa que quiero que entienda es que hay ahí, hermano, una declaración cuando el Señor dice: Satanás os ha pedido, oiga, para zarandearos como a trigo. Entonces usted tiene que comprender lo siguiente: no pierda de vista el hecho que aunque Simón iba a ser zarandeado, su naturaleza era de trigo. Ay. Y yo necesito que usted lo comprenda, porque usted y yo somos trigo. Es decir, que somos materia prima para algo. Somos, hermano, somos en potencia lo que el Señor quiere usar para bendecir a otros. Entonces, póngase a pensar usted en lo que Pedro era en ese momento y lo que Pedro iba a llegar a ser más adelante. Porque ese Pedro con el que Jesús está hablando ahora no es el mismo Pedro que después usted mira en el libro de los Hechos. Ese Pedro, hermano, que usted mira ahí es un Pedro no zarandeado, es un Pedro no procesado, es un Pedro que no tenía, hermano amado, no había pasado un proceso todavía. Él había conocido a Cristo, pero no había sido procesado todavía. Mire a su vecino, dígale: no te quejes de los procesos, porque los procesos son los que te cambian, te transforman. Los procesos, hermano, por los cuales el Señor te permite pasar, son los que te moldean para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Así que, oiga, viene el Señor, agarra a Simón y le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De entrada el Señor le estaba haciendo una declaración, le estaba diciendo: Simón, así como el trigo cuando se zarandea es limpiado de toda impureza, así tú también vas a pasar un proceso donde te van a limpiar de toda impureza. Te van a limpiar de todo lo que no sirve. Van a quitar y arrancar de ti lo que estorba en tu naturaleza, porque yo quiero que tú alcances una estatura, pero con todo eso no lo puedes alcanzar. Cuando usted mira, se da cuenta, hermano, en esos versos que relacionan esta porción, que hay un Simón, hay un Pedro que tiene una naturaleza altiva. Él se cree mejor que todos los demás discípulos. Él dice: todos te pueden fallar, pero yo nunca te fallaría. Él dice: soy mejor que estos otros que tú escogiste. Él tenía una naturaleza, hermano, que no se daba cuenta de lo que él hablaba, de lo que él expresaba, lo que él pensaba. Él veía de menos a otros.
porque se consideraba superior en su estilo de vida. Y yo quiero decirte algo por experiencia en mi caminar, que he tenido que aprender a través de procesos, y es que nunca debemos sentirnos mejor que nadie, ni compararnos con nadie, ni señalar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted cree y piensa, hermano amado, que usted está más arriba que otro y que nunca va a pasar por ahí. Pero usted no conoce el día de mañana. Usted no sabe lo que puede pasar mañana. Por eso Simón estaba en sí mismo seguro de que él no haría lo que el Señor estaba diciendo, que se iban a escandalizar de él. Él dijo: no, yo te seguiré a la misma muerte. Él no sabía. Su naturaleza no la conocía, no tenía evidencia de su naturaleza. Entonces el Señor le dice: ay, Simón, Simón, hay un derecho que el enemigo tiene en ti. Y ese derecho es la impureza que hay en tu naturaleza. Pero como tú eres trigo, oiga, como tú eres trigo, te van a zarandear. El zarandeo era un proceso que se llevaba a cabo para separar el trigo, el fruto como tal, lo que sirve de lo que no se ocupa. Entonces el trigo se aventaba, se tiraba hacia arriba para provocar que el viento se llevara toda la basura que tenía el trigo y quedara el fruto, lo que sirve. Y ese procedimiento, hermano, el Señor lo lleva a cabo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todos los que hemos venido a los pies de Cristo somos trigo, pero también tenemos parte de todo eso que tiene que ser quitado de nuestra naturaleza, porque estorba lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mire a su vecino y dígale: Dios está trabajando contigo. Hay gente que, hermano, hay gente en los caminos del Señor que reconoce que tiene áreas que si no son tratadas no van a poder llegar donde el Señor les ha dicho que tienen que llegar, aunque tengan dones, aunque tengan talentos, aunque tengan habilidades, aunque tengan llamados. Si Dios no te procesa, si Dios no trata con eso, no puede llegar ahí. Aunque, hermano, usted sea elocuente, aunque usted pueda predicar muy bien, aunque sea el mejor teólogo de la tierra, si Dios no te procesa, no te puede utilizar. Es por eso que usted conoce gente, hermano amado, con un gran potencial, pero que echan todo a perder. Y la razón por lo que echan a perder las cosas es porque no han sido zarandeados y no les apartaron la basura que tenían en medio. Y cuando me refiero a basura, me refiero a esas áreas. Hermano, ¿cuántos tendremos áreas que no queremos en nuestra vida? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos tenemos áreas que nosotros mismos decimos: me avergüenzan esas áreas, no quisiera tenerlas, no quisiera ser así, pero no puedo, yo no puedo? Entonces, oiga, el Señor sabe que tú no puedes, pero Él sí puede. Él puede hacer que eso cambie. Él puede hacerlo porque Él sabe que es para tu bien y no para tu destrucción. El trigo no se zarandea para destruirlo. El trigo se zarandea para limpiarlo, para que sea útil, para que sirva. Entonces, oiga qué tremendo, porque el zarandeo es un proceso. Diga conmigo: proceso. Y es un proceso de limpieza y purificación. Separa lo bueno de lo malo, y es un proceso necesario. Así que si Pedro iba a llegar a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, tenía que ser zarandeado. ¿Cómo llegar a ser el Pedro que iba a predicar y se iban a convertir tanto sin pasar por ahí? ¿Cómo llegar, hermano, a trabajar en el corazón de Pedro para cambiar tantas cosas si no pasaba por ahí? Por eso, hermano, mire, esta noche usted va a tener comprensión y discernimiento de algunas cosas que pasan en nuestra vida y por qué algunas oraciones que levantamos no reciben la respuesta que queremos. Por ejemplo, hermano, mire, yo veo a un Simón
que le dice el Señor: Simón, Simón, el enemigo hay una traducción que dice te ha reclamado. Como que Satanás quería hacer con Pedro lo que hizo con Job. Porque cuando llegó el Señor, cuando llegó el enemigo a la presencia del Señor, y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y le dice: sí, pero déjame zarandearlo a ver si es cierto. Quítamele los cercos que le has puesto y vamos a ver cómo actúa. Pero como Dios sabía que Job era trigo, ay, hermano, mire al que está a la par y dígale: Dios sabe que tú eres trigo. Vamos, dígale a alguien más: Dios sabe que eres trigo. Y la razón por que Él permite que te zarandeen es porque Él sabe que el trigo sale mejor después del zarandeo. Ay, yo no sé si alguien me agarró eso. Entonces me llama la atención que Jesús le dice: Simón, Simón. Ahora póngase usted en el lugar de esa conversación. Simón, Simón, te quiero contar algo. Satanás pasó un reclamo por ahí y ha reclamado tu vida para ser zarandeado. Y yo me imagino a Simón diciéndole: ay, Señor, pero como tú eres tan bueno, me imagino que le dijiste que no. Pero yo me imagino, Jesús, que tú le dijiste: no me toques a mi siervo Simón. Y Jesús le dice: no, te equivocaste. Yo no te voy a quitar el proceso, sino que voy a aclararte una cosa, Simón, que ya oré por ti para que tu fe no falte. Ay, espéreme, porque esto está profundo. Óigame acá. Significa que Jesús le estaba diciendo: no voy a intervenir para evitarte el proceso, pero sí te quiero decir: ya oré para que de ese proceso salga victorioso. Ya oré para que tu fe no falte. Ya oré para que en medio del proceso tu fe no vaya a fallar, tu fe no te vaya a traicionar, sino que atravieses el proceso con la fe, que vas a salir victorioso. Mire qué tremendo. Así que necesitamos fe para los procesos. La razón por la que nos afecta tanto ser procesados es por la falta de fe. A veces sentimos que Dios perdió el control. Sentimos que Dios: Señor, ¿dónde estás? Aquí viéndote en el proceso. Vas a salir bien, no te preocupes. Y usted ahogándose, Él dice: vas a salir bien, porque ya oré por ti, que tu fe no falte. Vas a salir en victoria, vas a salir mejor de lo que te imaginas. Ahora, significa que la oración de Jesús no fue la oración que Pedro esperaba. ¿Y a cuánto nos ha pasado eso? Pero también Jesús lo vivió. Porque la respuesta del Padre no fue cuando Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, significa que, hermano, la oración que Pedro hubiera querido escuchar es: pero no te preocupes, Pedro, que yo te voy a evitar pasar por ahí. No, ya oré por ti, ya rogué que tu fe no falte. Porque la fe, hermano, es lo que le iba a dar a Simón, a Pedro, la certeza que no importara cuál fuera ese zarandeo, él iba a salir bien de ese proceso. La fe es la confianza de que no importa lo que yo atraviese, Dios está conmigo. Que no importa lo que yo pase, el Señor va a cumplir su palabra en mí. Es la confianza, la seguridad de que Dios me ama y que todo lo que me acontezca va a obrar para mi bien, de acuerdo al propósito de Dios. Es la certeza, la convicción de que Dios está en cuidado de mi vida y que aunque yo no lo entienda, el Señor está en control de todas las cosas. Es la seguridad de que aunque la ola golpee en mi barca, no se va a hundir, porque Jesús está conmigo. Ay, ay, ay. Mire, hermano, eso es como lo que le pasó a aquellos 3 hombres en Babilonia, cuando dice que fueron metidos al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal. ¿Se acuerda? ¿Cómo los metieron?
atados. ¿Y cómo salieron? Desatados. Pero ningún cabello de su cuerpo olía a quemado, ni ellos, ninguna parte de su cuerpo se quemó, solo las ataduras se quemaron. Así que puedo entender una cosa, que cuando Dios te permite pasar por el fuego, es porque hay ataduras que van a ser quemadas, es porque hay cosas que te han estado deteniendo, que el Señor dijo: ahora es tu tiempo de pasar por ahí. ¿Alguien está conmigo acá todavía? Ahora, el Señor no oró por Pedro pidiendo, diciendo: Señor, no te preocupes, Pedro, ya oré por ti para que tengas fuerzas, para que tengas dinero. No, para que tu fe no falte. Porque en esos momentos no es el dinero, no es otra cosa más que la fe la que te va a sostener. Fe en los propósitos de Dios, fe en la palabra del Señor. Ahora, mire qué interesante. ¿Cuál es entonces el peligro de que te falte la fe? ¿Por qué el Señor le dice: ya rogué por ti para que tu fe no falte? Otras traducciones dicen: para que tu fe no falle. Es que qué tremendo eso, hermano. Porque yo meditaba en esto y decía: Señor, ¿cuántos decimos tener fe hasta que llegue el proceso? ¿Cuántos hablamos de fe, predicamos de fe, hasta le decimos a otros: tenga fe, hermano, hasta que nos llega y nos toca vivir el proceso? ¿Cuántos decimos tener fe en un Dios que nos sostiene, pero cuando nos toca vivirlo, hay una fe teórica y una fe práctica? Así que mira al que está a la par y dígale: la fe sin obras es muerta. Así que la fe sin obras es la fe teórica, es la fe que tenemos aquí hay que tener fe. Yo tengo fe, yo creo en Dios, sí, pero óigame, hermano, eso lo vamos a saber en el momento preciso. Por eso, oiga, Simón, he rogado que tu fe no falle, que esa fe que dices tener no te traicione, que esa fe resista, que esa fe permanezca en el proceso. Porque el problema, hermanos, se da cuando estamos atravesando el proceso. Por eso me gusta ese canto que dice: yo danzo en el proceso. ¿Por qué? Porque, hermano, adorar y alabar a Dios cuando todo está bien, lo hace cualquiera. Pero cuando usted dice: no, Señor, estoy atravesando de verdad que un proceso difícil, pero estoy creyendo que de aquí saldré victorioso. Estoy creyendo que lo que me hablaste se va a cumplir. Estoy creyendo que tu palabra tendrá cumplimiento. Estoy creyendo en ti y en tu naturaleza. ¿Está conmigo acá? Así que, ¿cuál es el peligro de que la fe falte? Mire lo que dice Mateo 8:26. Por eso ahora identifique usted y comprenda, amarre la palabra proceso y la palabra fe, porque la naturaleza del creyente está llena de procesos. Es que, hermano, todos los días somos procesados, todos los días atravesamos diferentes circunstancias. Entonces cada proceso tiene que ver con el Señor, hermano, haciendo algo en nuestra vida. Mire qué tremendo lo que dice. Él les dijo: oiga, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Número uno, anóteme ahí. El primer peligro de que falte la fe es que nos invada el temor. Cuando usted se encuentra a alguien que está lleno de temores, en realidad lo que le falta es fe. Su fe le está fallando. Oiga, cuando está, hermano, porque usted puede decir: no, hermano, yo no tengo temores. Ajá, pero cuando se enfrenta a diferentes cosas, ahí es donde realmente se va a ver si sí o si no.
Porque cuando usted está enfrente, ellos, hermano, nunca se imaginaron estar en una tormenta como esa. Y cuando estaban ahí se llenaron de miedo, se llenaron de temor, hasta que el Señor les hizo la pregunta: ¿por qué teméis? ¿Cuál es la causa del temor? Oiga, la causa del temor era que eran hombres de poca fe. Es decir, que el espacio que la fe dejó lo llenó el miedo. Entonces, ¿qué es lo que está llenando tu corazón? ¿Por qué le temes al mañana? ¿Por qué le temes a ciertas cosas que puedan acontecer? ¿Por qué le temes a una enfermedad? ¿Por qué le temes a quedarte sin trabajo? ¿Por qué le temes a salir a la calle? ¿Por qué le temes a tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque tu fe te está fallando. Te está traicionando en el momento donde tú estás frente o posicionado frente a algo, hermano. Entonces tu fe le está sucediendo algo, o está fallando o es muy poca. Como decía mi hermano, algunos tenemos poca, otros tenemos mucha. La fe es por medidas. Entonces, oiga, lo primero, hay temor. Lo segundo, mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Esto es poderoso también. Verso 1 y 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oiga, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Es decir, aquí está hablando, oiga, el escritor a los Hebreos, seguramente el apóstol Pablo, está hablándole, hermano, y está diciendo: a nosotros se nos anunció la buena nueva, se nos anunció el evangelio como a ellos, es decir, como al pueblo judío también se les anunció. Pero a ellos les pasó algo. Oiga, Pablo, o el escritor de los Hebreos, dice: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oiga, espéreme, porque esto está tremendo. Porque lo que está diciendo ahí es que, miren, aquí el problema es este: tanto ellos como nosotros hemos oído el mismo mensaje. Y entonces yo quisiera pensar algo, porque ahí se está hablando de dos grupos. Ahí se está hablando, hermano, de los judíos que recibieron el mensaje, el evangelio, y está hablando de los gentiles, otro grupo. Y dice: tanto ellos como nosotros hemos recibido las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que Cristo había venido. Pero el problema, dice, que ellos no acompañaron la palabra de fe. Y estamos viendo, hermano, esta tarde que esa palabra que dice ahí, ese acompañar, me habla de un poder, de una sinergia que hay entre la palabra y la fe. Por eso, hermano, en una misma congregación, una misma prédica puede tener efectos en uno y en otros no. Unos pueden salir llenos y pueden salir confiando y mañana traer resultados, y otros salir igual o salir, hermano, vacíos. ¿Por qué? No fue la palabra entonces, sino que el problema fue que a esa palabra no la acompañaron de fe. Porque, hermano, óigame acá, si usted no acompaña la palabra de fe, corre el riesgo de que esa palabra no se cumpla. Imagínese usted, hermano, cuánto se les predicó a ese grupo. Dice: pero no les aprovechó. Hermano, ¿y a cuántos en el ámbito del evangelio no les aprovecha el mensaje? Se les predica cualquier cantidad de veces y se les habla de lo poderoso que es Dios y cómo Dios los puede sacar adelante, pero siguen con la misma ansiedad, pero siguen con el mismo temor, pero siguen con el mismo problema. ¿Sabe por qué? Porque no acompañan esa palabra de fe. Y lo que usted tiene que hacer es creer a la palabra, porque la palabra, hermano amado, si usted la acompaña de fe, va a causar un efecto en usted tan poderoso que no importa la pared que se le ponga enfrente, usted la va a saltar en el nombre del Señor. Mira al que está a la par y dile: ponele fe al asunto. Mire qué tremendo esto. Wow, esto es poderosísimo. Si falta la fe, corremos el riesgo de no entrar a la tierra de la promesa.
Miren lo que dice Números capítulo 20 y verso 12. ¿Se da cuenta por qué? Oiga, ¿por qué era tan esencial que el Señor rogara que no le faltara la fe? ¿Y por qué nosotros debemos orar que no nos falte la fe? Oramos por todo, pero lo que deberíamos de orar es: Señor, que no me falte la fe. Esa es mi oración, que no me falte la fe, para que mis ojos nunca vean las cosas que están pasando desde otra óptica que no sea la del Señor. Porque si yo logro ver cualquier cosa que me acontezca bajo la óptica del Señor, yo voy a entender que todo va a obrar para mi bien. Imagínese, hermano, cuando usted mira las cosas como Dios las ve, usted va a entender que hasta el día de su muerte es una bendición. Ay, hermano, por Dios. Pero el que no tiene esa fe, oiga, el que no tiene la fe de la vida eterna, el que no tiene la fe de lo que dice la Biblia, cuando está frente a la muerte se espanta. Por eso es que tenemos el conflicto como pueblo del Señor, que llegamos a los 120 y seguimos orando que Dios le dé 10 años más. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros decimos de la vida eterna en realidad no lo hemos atesorado. Si lo creyéramos, seríamos como Pablo. ¿Qué dijo Pablo? La verdad dice, estoy en estrecho, no sé si irme o quedarme, aunque lo primero es mucho mejor, dice Pablo, porque estar con Cristo sería mucho mejor. Pero me tengo que quedar a causa de ustedes que no han entendido todavía, dijo. Pero oiga, seríamos igual si nosotros realmente tuviéramos esa fe, hermano, de esa vida eterna. Fe como la que tuvo José. ¿Sabe por qué tuvo fe José? Porque José en vida le dijo al pueblo: yo sé que Dios dio una promesa, que vamos a salir de Egipto. Así que el día que eso pase, si yo ya morí, se llevan mis huesos con ustedes. Hermano, qué tremendo. No vayan a dejar. Esa es una figura, hermano, que él estaba diciendo: yo sé que a lo mejor voy a morir, pero también sé que voy a salir de esta tierra. Y yo declaro hoy, Señor amado, que nosotros también tenemos esa fe de que si un día nuestra vida termina aquí, entramos también a la vida que nos ha prometido el Señor. Mire, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, oiga, esto me impactó. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Fíjese, míreme acá por favor, porque esto es algo tremendo. Yo le voy a leer varios pasajes, varios versos, donde usted va a comprender que el problema del pueblo de Dios en el desierto, toda la desobediencia que usted encuentra, fue un problema de fe. Y yo quiero llevarlo ahí porque a veces creemos que podemos vivir sin fe y que Dios no va a hacer nada o no se va a molestar. Señor, no tengo fe, pero yo no hago nada que a ti te desagrade. Y solo el hecho de no creerle ya le está desagradando. Imagínese, mire, oiga, ¿con quiénes está hablando Dios? Con Moisés y Aarón. Y mire lo que le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, es que el no creerle a Dios nos hace vivir en el desierto, porque lo que te mete a la tierra prometida es la fe, es creerle a Dios. Él lo dijo, Él lo hará. Hermano, este pueblo solo tenía que confiar y creer que el Dios que los estaba sacando de Egipto y los estaba llevando por el desierto iba a cumplir su promesa. Hermano, todo lo que Dios quiere es que le creas. Imagínese qué tremendo lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo número 30. Póngame porfa, a ver si agarro el hilo desde ahí.
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, oiga, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Oiga, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero mira el verso 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Mire qué problema ese. El Señor le está diciendo: miren, señores, si es que ustedes solo tienen que pensar en que cuántas veces ustedes vieron en Egipto a Dios haciendo cosas maravillosas. Mira el que está a la par suya y pregúntele cuántas veces Dios ha obrado a su favor. ¿Cuántos milagros ha visto? Es que, hermano, lo que pasa, ¿sabe cuál es el problema del ser humano? Se llama falta de memoria. Y esa falta de memoria opera para muchas cosas. La ingratitud es falta de memoria. La incredulidad es falta de memoria, porque no puedo recordar. ¿Cómo es posible que hoy estés preocupado de cómo vas a comer mañana si has vivido 50, 40, 30, 60, 70 años y has comido? Ya se te olvidó el ayer, ya se te olvidó la semana pasada, ya se te olvidó. Ahora usted está: ¿cómo voy a hacer, Señor? Mira, no me alcanza. Y que no te acordás que estuviste un mes sin trabajo y comiste, y que yo te sostuve, y que usé cuervos para llevarte comida, y que serví tu mesa de forma sobrenatural, y que en ese tiempo viste milagros. Ya se te olvidó que te invitaban a comer sin tener nada en la bolsa. Oiga, eso es lo que le estaba diciendo el Señor a ese pueblo. Miren, le está diciendo: ustedes vieron. Póngame el 30 otra vez. Mire lo que dice el verso 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Mire, le está hablando de un futuro. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. O sea, oiga, hermano, para usted saber y entender cómo Dios lo hará en el futuro, ve hacia atrás. ¿Y cuál es su problema, hermano? ¿Por qué usted? ¿Y mañana cómo voy a hacer? ¿Y ayer cómo hiciste? ¿Y cómo saliste, pues? ¿Y cómo es que has llegado hasta aquí, pues? ¿Y cómo es que andas en ese conflicto que hoy no sabes cómo hacer? ¿Y cómo hacer con mis hijos? ¿Y cómo hiciste el año pasado, pues? Hermano, ¿y por qué te preocupa? Oiga, le dice: Jehová peleará, futuro, pero le dice: conforme a lo que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Hermano, el que no ha visto un milagro, el que no ha visto nunca un milagro de Dios en su vida, levánteme la mano. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene base. La fe tiene una base. La fe tiene un fundamento. La fe parte de algo, no es una imaginación. La fe es el entendimiento de lo que Dios ha hecho en mí. Es que, hermano, ¿de dónde Dios te sacó? Entonces, si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer. Entonces usted solo tiene que ver para atrás y decir: cuando el diablo le venga a susurrar: mira, voy, ¿qué vas a comer mañana? La refri está vacía, tu Dios. Usted solo mire para atrás y mírese en el espejo las libras que anda de más. Mírese, que no lo traicione, que no le falle la fe en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque si fuera cierto lo que el diablo le estuviera diciendo, a usted se le anduvieran cayendo los pantalones o los vestidos. Pero eso no sucede. ¿Sabe por qué no sucede? Porque su Dios, mi Dios, ha sido fiel, ha sido bueno. Delante de nuestros ojos el Señor se ha movido. Por eso usted no puede dudar del carácter de Dios, no puede dudar del Señor, porque el Dios que va a estar mañana con usted es el Dios que ya estuvo ayer. Usted no había nacido y Dios ya lo estaba cuidando. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jehová peleará por mí.
de acuerdo a lo que hizo en mi vida en los días pasados. Hermano, ¿de dónde no nos ha sacado el Señor? ¿Cuántos pasan los 50? No tenga pena, levánteme la mano. No parece, pero ya pasó los 50. ¿De cuántas cosas lo ha guardado Dios en medio siglo de vida? ¿De cuántas situaciones el Señor nos ha cubierto? Y esto que usted no caminaba posiblemente en el Señor en esos días, y así lo guardaba. Ahora mire esto. Deuteronomio 9:23. Mire qué conflicto. Es que, hermano, no puede ser, con todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y que nos falle la fe ahorita. Que usted me venga a decir: ay, pastor, mire, yo no sé, estoy preocupado porque yo mañana no sé cómo voy a hacer. A estas alturas, después de haber visto la mano del Señor tantas veces, si usted ya sabe cómo va a ser, ¿sabe cómo va a ser? Va a esperar en Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios no le va a fallar, porque Él no falla. Mire, dice: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creíste. Oiga, ¿cuál fue el problema? No le creísteis ni obedeciste a su voz. Así que el problema, antes que obediencia, fue de fe. El problema de ellos es que el Señor les dijo: miren, ahí está la tierra preciosa, esa tierra es de ustedes, ya se las entregué. Y ellos fueron, la vieron, pero no le creyeron al Señor. Vinieron unos diciendo: no, miren, ¿saben qué? La tierra está buenísima, pero es imposible conquistarla. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas, y la gente que habita esa tierra son gente de guerra. Y nosotros éramos puras langostas, nos veíamos a la par, puros chapulines, ¿verdad? Nos veíamos a la par de ellos. Y ellos contaminaron el corazón de todo el pueblo. Y el pueblo comenzó a decir: no podremos. Y empezaron a llorar. Se vino la amargura encima. Pero ¿cuál fue el problema? Oiga, la razón del por qué se rebelaron fue por la falta de fe. Cuando nosotros dejamos que la fe mengüe, la fe decaiga, corremos riesgos como ese, de tener delante de nosotros la tierra de la promesa y no entrar en ella. ¿Cuántas veces hemos tenido por delante una bendición y no hemos creído? Mire, impresionante. Hebreos capítulo 3 verso 16, una vez más, acompáñeme ahí. Mire la pregunta que hace el escritor a los hebreos: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él? Oiga, qué riesgo. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Oiga, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire, hermano, la razón por la que mucha gente no entra a la tierra de la promesa es por incredulidad. Hay gente, hermano, míreme, hay gente que no es que ande en pecado, porque nosotros somos bien tendientes, si no, este fulano en algún pecado anda. No, hermano, nosotros no tenemos un termómetro para medir quién anda en pecado y quién no. Hay gente que, hermano, es honesta en su vida, pero su problema es falta de fe. Son incrédulos. Dios les da una palabra, no la creen, no la ponen por obra. Tienen delante un desafío que es el que Dios va a usar para bendecirlos, y no cruzan la puerta porque les falta la fe.
Entonces muchas veces la gente que usted mira que no puede entrar a la tierra de la promesa es gente que no cree a las promesas del Señor. Es incredulidad. Dios ya te dijo que Él va a estar ahí. Dios ya te dijo que lo hagas. Pero hay gente que cuando ve la circunstancia empieza a preguntar: ¿será de Dios? Todavía pregunta si será de Dios. Hermano, confíe. Por eso, qué tremendo lo que dice Segunda de Reyes 17:14. Dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Todo el problema es creer. ¿Se da cuenta? Que toda la base de todo el evangelio es fe. Por eso usted va a entender que, hermano, desde el inicio juega un papel importante la fe, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? Para que todo aquel que, ¿qué le pasa? Pero la misma Biblia dice que el que cree tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es un tema de fe. Hermano, mire qué interesante esto, porque eso me desarma argumentos, me desarma, hermano, un montón de cosas de la cabeza. Así que no es un tema solamente de obediencia, primero es de fe. Porque el que no cree jamás va a obedecer. Porque para obedecer se necesita fe. Necesito creer en lo que estoy haciendo. Entonces mire cómo juega este papel tan importante. Por eso dice la Biblia en el Salmo 106:24. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable. Oiga, ellos, el pueblo del Señor, a quien Dios sacó de Egipto para llevarlos a una tierra buena, dice la palabra, tierra donde fluye la leche y la miel. Era una tierra deseable, pero ellos la aborrecieron. Oiga, ¿por qué? Porque no creyeron a su palabra. No creyeron en lo que Dios decía. No creyeron que Dios les iba a dar la victoria. Vieron los gigantes y dijeron: no, demasiado. Dios te dijo: yo voy contigo, yo te voy a dar la victoria. Pero usted vio los gigantes y se regresó. Y el Señor te dice: pero ¿y por qué no me creíste? Si yo te dije. ¿Por qué miraste el tamaño del guerrero? ¿Por qué miraste el tamaño del problema? ¿Por qué miraste el desafío? ¿Por qué no me miraste a mí, que te dije que yo lo iba a hacer? Oiga, es un problema de fe. Por eso el libro de Judas, capítulo 1 y verso 5, mire lo que dice: mas quiero recordaros, este es un recordatorio, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oiga, hermano, o sea, qué impresionante. ¿Y sabe por qué? Porque, hermano, cuando lo sacó con grandes milagros. ¿Y cómo lo sacó? Dejando quebrado a Faraón. 10 señales, 10 juicios poderosos ejecutó Dios en Egipto, hermano. Y nosotros podríamos hoy decir: qué bárbaro ese pueblo, después de haber visto eso. Sí, hermano, pero usted ha visto cosas más grandes. Porque ellos vieron la figura, la sombra. Usted ha visto lo verdadero. Porque aquello era sombra, enseñanza de lo que iba a venir. Pero usted ya vio ejecutado el plan. Imagínense, hermano, ellos no sabían ni conocieron. Ellos solo apuntaban a un Cristo. Y a usted Cristo ya lo alcanzó. Imagínense. Entonces ellos vieron en Egipto, vieron, y yo me imagino que cuando Moisés les hablaba y les decía: dice Dios que nos va a sacar de aquí a una tierra donde fluye la leche y la miel. Y decían ellos: no, eso no puede ser. Pero cómo no, ya van a ver. Y empezaron, pum, las demostraciones. El Nilo convertirse en sangre. Lo primero, pum, el primer bombazo, digo yo, ¿verdad? Estratégico de parte del Señor. Porque le golpeó a Egipto y les mostró cosas tremendas. Les quitó lo que ellos consideraban que era la fuente de vida. Para ellos el Nilo era la fuente de vida.
y el Señor se lo golpea y en vez de vida comienza a producir muerte. Y empezaron a ver cosas, pero lo más impactante no era lo que hacía con los egipcios. ¿Sabe lo impactante que era? Que delante de sus ojos caía granizo allá y les mataba el ganado, pero a ellos no los tocaba. Hermano, mire, si usted eso no le logra abrir el entendimiento al ver lo que dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow, hermano. Levante su mano derecha y diga conmigo: que mi fe no falle. Es que todo lo que usted necesita en medio del proceso es fe, para creer que usted va a salir de ahí y va a salir bendecido y va a salir mejor que como entró, porque el Dios de los cielos que permitió el proceso es el Dios que va a estar con usted en el proceso y que va a estar con usted cuando salga, ay, 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 de ese proceso. Mire, hermano, por eso mire lo que dice la Biblia. En el verso 14 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, oiga, y les reprochó su incredulidad. ¿Qué les reprochó? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora yo me pregunto una cosa: ¿de qué era lo que el Señor les hablaba a sus discípulos? De lo necesario que era que Él muriera, pero que también resucitara. Él mismo les dijo: voy a resucitar al tercer día. Y les habló. Ahora, hermano, mire qué tremendo. Muere el Señor en la cruz, resucita, lo ven y les cuentan a ellos. Estaban todos achicopalados porque el maestro había muerto, pero les dicen: hemos visto al Señor resucitado, y no creyeron. Hermano, es que hay gente que de verdad. Y entonces tuvo que venir el Señor. Pero oiga, esto es lo que a mí no me gusta y es lo que yo no quisiera. No sé si usted también piensa como yo, pero yo no quisiera que si el Señor me tenga que decir algo, sea reprocharme. Yo no quisiera que el Señor tuviera que venir y decirme: mira, ¿cómo es que no has creído a los que te han dicho que me vieron resucitado? O sea, que me tenga el Señor que llamar la atención por incrédulo. No, yo prefiero, hermano, tener exceso de fe. Es que mire, hermano, es que yo prefiero que me juzguen por exceso de fe y que me digan que me pasé de fe, porque nunca he visto a alguien que en la Biblia el Señor le diga: no, hombre, te pasaste de fe. No, yo prefiero eso. Fíjese que la gente juzga aún las escrituras, hablando de Pablo, porque Pablo tenía una fe. Pablo tenía la fe que él iba a ver, hermano amado, el arrebatamiento y la venida del Señor. Porque dice: y nosotros, los que hayamos quedado. Él confiaba. Y cualquiera: Pablo, te equivocaste. No me equivoqué. Esa era mi fe. Pero el exceso de fe nunca se juzga, pero la falta sí. Así que yo prefiero pasarme de fe. Ay, Dios mío. Y no que el Señor tenga que venir a decirme: no, hombre, ¿y cómo es que no me crees? Pues yo prefiero que usted diga: el pastor se volvió loco creyendo eso. Júzgueme por exceso de fe, pero prefiero eso, porque eso indica que mi percepción acerca de lo que Dios puede hacer es alta. Y que quien, conociendo al Dios que tenemos, puede tener una percepción tan baja. Oiga, por eso dice que el Señor viene
donde están ellos sentados a la mesa, los 11 que habían quedado, y les reprochó. Dígale al que está a la par: no permitas que Jesús te reproche tu incredulidad y dureza de corazón. Oiga, porque ellos, mire qué tremendo, doble oportunidad. La primera fue que Jesús les dijo que iba a resucitar. Si a usted el Señor le dice: voy a resucitar al tercer día, usted debería estar esperando al tercer día esa resurrección. Pero esa fue la primera oportunidad. Pero como no lo hicieron, les dio otra. ¿Y cuál fue la otra? Oiga, hermano, llega gente a decirle: vimos al Señor resucitado. Así que no creyeron ni a Jesús ni a los que lo vieron resucitado. Así que estos hermanos tenían un problema de doble incredulidad. Por eso qué tremendo es cuando alguien se te acerca y te tiene que exhortar para que recapacites en cuanto a tu fe. Hermano, por eso el Señor ahora entiende por qué Pedro: ya rogué que tu fe no falte, porque es un tema de fe. La victoria y la derrota tienen que ver con fe. Ay, hermano, muchas cosas en su vida tienen que ver con fe. Por eso, hermano, usted puede hacer muchas cosas, pero si todo lo que hace le falta fe, no tiene resultados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La misma Biblia dice, Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Imagínese, hermano, le voy a poner un ejemplo pastoral, ministerial. ¿Le puedo poner un ejemplo ministerial? Imagínese nosotros los siervos del Señor, que el Padre nos llama, nos levanta y nos dice: te voy a dar una congregación. Y entonces empieza a llegar el pueblo. Dentro de ese pueblo estamos nosotros también, y nuestras familias, y usted y todo. Y empezamos a ver el pueblo que llega. Mira al que está a la par y dígale: no te vayas a molestar. Pero usted se imagina lo que puede pensar un ministro, oiga, que no tenga fe al ver la vida de cómo llegamos. Como decir, ¿verdad? Imagine que a usted lo manden a la guerra y le digan a usted: fulanito, levántate porque yo te mando a la guerra, pero no te preocupes, te voy a dar un ejército. Y usted dice: bueno, ahí vamos, mándamelo, Señor. Y le empiezan a llegar, y usted empieza a ver pasar por esa puerta el ejército que el Señor le dijo. Y usted empieza a decir: Padre, ¿y a qué hora viene el ejército, Señor? Mire, se lo voy a poner porque, mire lo que dice Filipenses capítulo 1 verso 3. Imagínese, hermano, qué tremendo es si uno no tiene fe. Por eso, óigame bien, por eso se necesita el llamado. Por eso nadie aparte del que tiene el llamado puede estar a cargo de la obra. Porque nadie de ustedes vería, obviamente como el Señor, vea, pero óigame acá, nadie de ustedes vería como yo veo, porque a mí me pusieron. Pero hoy lea por qué. Dice, oiga, aquí está hablando el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que mire, Pablo veía entrar al primero. Padre Santo, Dios mío, es que mirémonos. Yo no me estoy apartando de esta realidad. Yo me imagino a mi pastor cuando me vio entrar, y según yo iba entrando el campeón. Y cuando mi pastor me ha de haber visto, haber dicho: Dios mío,
Padre Santo. Pero entonces, oiga, el apóstol Pablo dice, estando persuadido, o sea, teniendo la confianza, la seguridad, la fe de que el que comenzó la buena obra es el que la va a terminar. Oiga, por eso solo el ministro tiene la capacidad de ver que alguien en el pueblo falla y no desecharlo. Porque si el ministro desecha, es porque no está persuadido. Ay, ay, ay. Oiga, la palabra persuadido significa convencido. Pero oiga qué lindo esto, hermano. Persuadido significa también alguien que descansa en una verdad. ¿Por qué no me aflijo? Porque descanso en una verdad. ¿Por qué, hermano, no tiro la toalla? Porque descanso en una verdad. ¿Por qué, hermano, no renuncio? Porque descanso en una verdad. Yo no sé si usted me lo está agarrando. Porque ahora póngase usted en mi lugar, en lo que a usted le toca. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no tira la toalla? ¿Por qué no retrocede? Porque usted está descansando en una verdad. Está descansando en la verdad que Cristo está con usted. Oiga, persuadido significa también, oiga, convencido significa alguien que descansa, que tiene descanso mediante a la certeza. Impresionante. Porque alguien que ha creído, eso es persuadido. Entonces, oiga, el apóstol Pablo está diciendo, miren, señores, yo oro por ustedes. Por cada uno, cuando me acuerdo, oro y doy gracias por ustedes, estando yo convencido de una cosa, que el Dios que comenzó la obra en ustedes, Él la va a perfeccionar. Se necesita esa fe, porque si no, mañana renuncio, hermano. No, es que también estoy hablando de mí también, porque imagínese vernos en realidad 200 años en el Señor y todavía lidiando, hermano, con un montón de cosas. Se necesita fe para decir, Señor, tú vas a perfeccionar esta obra, papá. Señor, es que este fulano, para no ponerlo a usted ni a mí, este fulanito, Señor, solo tú lo puedes cambiar, yo no puedo, Señor, pero aunque a mí no me parezca, no lo desecho. ¿Por qué? Porque estoy persuadido de que si tú comenzaste en él una obra, la vas a perfeccionar. Aunque lo tengas que zarandear como a Simón, tú lo vas a hacer. No sé si me doy a entender con eso. Pero yo como ministro estoy persuadido de algo, que cuando mi labor ministerial encuentra límites, en la mano de Dios en tu vida no los tiene. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace en usted. Por eso mire qué tremendo. Por eso yo tengo que estar, ¿dónde está el fundamento de mi fe? En que tengo que estar persuadido y convencido de algo. Porque solo el que está persuadido puede seguir adelante, aun cuando fracasa un día, pero al siguiente día se levanta y dice, hoy lo voy a lograr. Y muchos a tu alrededor pueden decir, ¿y usted por qué sigue en eso, hermano? ¿Y usted por qué sigue pensando que lo va a lograr? Porque estoy persuadido de lo que Dios me habló, porque he creído a su promesa, porque he creído que poderoso es el que prometió para cumplir la promesa. Por eso el apóstol Pablo termina sus días diciendo esto: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Así que la batalla en tu vida no es otra más que guardar la fe. Porque aquí no se trata de otra cosa, sino que frente a cada gigante, ¿con qué fe reaccionas? Se trata de ver cómo afrontas las crisis y las adversidades, los procesos de tu vida.
Es que no es lo mismo, hermano, cuando usted afronta las cosas creyendo que va a salir. Por eso me llama la atención algo. Mire qué lindo. Y usted va a poder hilvanar muchas cosas. El libro de los Hebreos en el capítulo 11 habla también acerca de algunos que dice que muchos murieron sin ver lo prometido, sino que saludándolo, creyéndolo, pero luego al final dice ¿por qué? ¿Sabe por qué no vieron ellos lo prometido? Y a eso prometido no se refiere a las promesas personales, sino que a la tierra prometida o al reino eterno que el Señor les había prometido. Dice, murieron sin verlo, solo lo saludaron y lo creyeron, caminaron creyéndolo y saludándolo, ya viene. Porque dice que Abraham esperaba la ciudad que viene de arriba y murió, dice, sin recibir lo prometido. Pero al final del capítulo, a los finales, nos da la explicación y dice, ¿saben qué? ¿Saben por qué ellos no lo recibieron? Porque Dios tenía un mejor plan que nos incluía a nosotros. Porque si el capítulo se cierra con ellos, usted y yo ya no estuviéramos. Entonces lo que el Señor dijo fue, ¿saben qué? Ustedes no lo van a ver en vida, porque yo tengo un plan con otros más adelante. Y si cierro el telón ahorita, aquellos no entran. Entonces, mire qué tremendo. Lo vieron, lo saludaron, lo creyeron, aunque no lo recibieron, pero lo van a recibir. No lo recibieron en ese tiempo, pero vivieron y murieron creyendo. Por eso, oiga, el punto no es solo si se cumple o no. El punto es si has creído o no. Porque cuando tú has creído, dice la Biblia acerca de Job, ¿se acuerda? Aunque él me matare, en él esperaré. Una fe cerrada. No hay negociación. Yo creo que Dios lo hará. Yo le quiero contar algo como testimonio. Wow, esto es poderoso. Cuando mi hermana estaba enferma de la enfermedad que murió, yo me acuerdo que la fui a ver al hospital. Estaba con ella en el momento que se puso grave. Estaba en su camilla con oxígeno y estábamos platicando. Y entonces en ese momento que conversábamos, ella entró en crisis y empezó a faltarle el oxígeno y se puso mal. Inmediatamente llegaron los médicos y todo el mundo a atenderla. Y ella me dijo, Alberto, ¿y mis promesas? Esa fue la pregunta. Y la respuesta mía fue, todo lo que Dios te ha prometido, todo lo vas a recibir. Yo estaba seguro, escúcheme acá, yo estaba seguro que ella iba a partir. Entró en crisis en ese momento. Desde ese momento la entubaron. Ella no salió. Y cualquiera pudiera haber dicho, entonces, sí, cualquiera que se le olvide que hay eternidad en nosotros, podría decir, ¿y qué pasó? Pero cuando usted recuerda que su vida no termina en ese momento, sino que solo trasciende, usted recuerda y dice, poderoso es Dios. Somos tan limitados muchas veces que creemos que el único tiempo en que se pueden cumplir las promesas es en esta vida. Y Dios dice, hijo, si eres eterno, ay Dios mío, mire al que está a la par y dígale, eres eterno. Usted se preocupa porque va a cumplir 70, 80, 90. Y cuando diga tengo 1000 años y cuando esté en la eternidad y le pregunto, ¿y cuántos años tenemos? Ya ni me acuerdo, ya ni celebro. Amén. Quiero terminar con esto. Dice la palabra
Salmo 78, 22. Mire qué tremendo lo que dice. Salmo 78, verso 22. Por cuanto no habían creído a Dios. Dígale al que está a la par: creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra. Entonces en la iglesia, en las iglesias, tenemos mucha gente que cree en Dios, pero cuando hablamos de creerle a Dios, el grupo se reduce. Porque creer en Dios, hermano, es el primer paso. Creo que existe, creo que hay un Dios. Sí, yo sé. Hasta la gente allá afuera dice: sí, yo sé que hay un Dios. Hasta el diablo cree, y hasta los demonios. Creer en Dios es el primer paso, pero eso no te da la vida, no te da, la vida abundante. Eso no te da entrar a la tierra prometida. Lo que te da entrar es creer a Dios. Oiga, ni habían confiado en su salvación. Por eso ahora entiende la oración de Jesús: Simón, Simón, te van a procesar, pero no te preocupes, yo ya rogué para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, cuando salgas del proceso, ayúdale a tus hermanos a afirmarse en su fe. Qué impresionante, como que el Señor le estaba diciendo: la clave de todo, Simón, es que en medio del proceso conserves la fe. Si pierdes la fe, lo pierdes todo. ¿Está conmigo acá? Puede perder las fuerzas y Dios le dará nuevas. Puede perder amistades y Dios le dará nuevas. Pero no pierda su fe, porque ahí está su victoria. Póngase de pie esta noche. ¿Cuántos estarán pasando un proceso y estarán luchando para no perder su fe? Estarán ahí batallando: Señor, yo no quiero dejar de creer. ¿Sabe? La palabra persuadido tiene que ver con estar convencido, pero tiene que ver con el haber recibido algún argumento, o sea, una palabra en la cual creer. Por eso en el proceso de tu vida siempre tienes que acordarte que hay dos oídos. Mire, y siempre tienes que acordarte que vas a oír la voz de Dios primeramente, que te dice: confía, yo estoy contigo. Vas a salir, porque todo lo que acontece en tu vida, Dios tiene el control. Mire cómo es la cosa, hermano. Ahora está entendiendo usted que el diablo mismo le tiene que pedir permiso a Dios. Si no, no se puede mover. No se le olvide a usted que el diablo no puede hacer lo que le dé la gana. El mismo diablo está limitado por la voluntad de Dios. Así que si Dios lo permitió, es para su bien. Como que el Señor dice: mira, yo estaba pensando purificar a este. Así que voy a aprovechar este proceso para lograrlo, porque este es trigo. Lo voy a limpiar. Voy a apartar cosas de su vida que le están estorbando. Pero al mismo tiempo voy a orar para que su fe no falle, para que en lo más duro del proceso sepa que yo sigo estando ahí, que va a salir en victoria. ¿Cuántos esta noche necesitan esa fe para saber que de esa situación vas a salir victorioso, vas a salir bien? Yo quiero aprovechar esta noche rapidito. Corra al altar si usted dice: Señor, yo he estado atravesando un proceso. Oiga, ¿sabe lo que el Señor me mostraba? La figura del zarandeo es aventar el trigo. ¿Y sabe cómo se siente cuando a alguien lo avientan? Inestable, fluctuante, no hay control.
No se sabe lo que va a pasar en lo humano, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso era importante: Simón, Simón, te van a procesar, pero ya oré por ti, que tu fe no falle, que la fe no te traicione. Gracias, Señor. Alabe al Padre, alabe al Señor. Levante sus manos, usted está que vino aquí al frente, porque a lo mejor usted está pasando por ahí. Lo primero que lo quiero bendecir diciéndole esto: si han permitido un proceso en usted, es porque usted es trigo. Es trigo, no cizaña, trigo. Y si es trigo, usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, el proceso solo es para perfeccionarlo, para su bien, para su bendición. Por eso es que usted nunca pierde en los procesos, siempre gana en el Señor. Duele, aprieta, tritura, se siente: Señor, ¿qué va a pasar? No se preocupe. Yo estoy seguro que antes de que entraras ahí, el Padre escuchó una oración del Hijo diciendo: Señor, te pido que su fe no falte. Hoy